La verdad que hoy está costando, parece Sí, un está poquito, costando arrancar. ¿no? Hermoso día, pero está Sí. costando muchísimo arrancar. Sí, La que bueno. arrancó con todo es la semana. La semana es la última semana antes de las elecciones. Semana encima que, bueno, Sí, sí. Después les propongo un ejercicio ahí. A ver, sí, a ver. Después, primero un poco de Bueno, contexto, después está pongo un bueno, ejercicio, bueno, digamos, bueno, de bueno. lo que fue pasando en las últimas elecciones, en la última semana, para que la gente entienda un poquito y dice, che, pero esta sensación ya la sentí, esta sensación ya la viví, esa cosa de En me realidad sobra todo- un mango, voy a buscar un dólar, ¿viste? O sea, bueno, Sí. En eso- realidad todas estas cuestiones que vienen pasando ya nos pasaron Yo en al algún mismo tiempo momento. tengo una duda existencial, si me Ajá. permite, Sí, ¿no? por favor. Porque no sé si Scott Bessent es el ministro de Economía de la Argentina o es Caputo. Sí, está. Mirá, la verdad que hay muchas similitudes, ¿viste? Así como, viste, que Caputo venía con un poco sobrador y que Sí. lo troleaban, ¿viste? O sea, de hecho, el mercado lo troleó a Caputo de arriba abajo. Ujú. Aparece Bessent, que yo tengo la billetera gruesa, tengo la Sí, gruesa. tomá. Y la semana pasada lo trolearon a Bessent también, porque el mercado dijo, listo, perfecto, venís con ganas de medirte con el peso. Bueno, el mercado se la puso por la cabeza a Bessent realmente y le hizo sentir el rigor de la crisis argentina, ¿sí? Bueno, arrancamos la última semana antes de las elecciones. El contexto es llamativamente muy parecido a lo que estuvo sucediendo en las últimas elecciones también, ¿sí? Con un Banco Central atrapado, muy atrapado, encorsetado entre la necesidad de sostener el tipo de cambio, ¿sí? Y el riesgo de asfixiar el crédito productivo. ¿Qué pasa? O sea, en esa dualidad, digamos, de que el dólar no se te escape y de que el Tesoro argentino y el Tesoro estadounidense también pongan plata, ¿sí? ¿Qué pasa? Las tasas de interés empiezan a subir mucho. Bueno, empiezan a subir mucho y eso encarece mucho el crédito. Cuando se encarece mucho el crédito, la pequeña y mediana empresa, que es la que en definitiva da empleo y liquidez al mercado, se retrae y dice, no, pará, a esta tasa o a este interés no me conviene, se retrae, se frena todo y ahí, bueno, eso tiene repercusión en el consumo, tiene repercusión en la microeconomía. Y la que situación... ya nosotros lo manejamos, te digo, al dedillo. Sí, todo sí, eso, no es una cosa, ¿viste? Mm. Es como que cuando llegamos a estas instancias sabemos movernos casi que perfectamente. Si bien votamos el domingo que viene, el mercado ya votó. El mercado ya desde la semana pasada viene emitiendo, digamos, su voto y viene dando cuenta o viene advirtiendo, ¿sí? Que la dolarización masiva, o que esta cosa de salir fuerte a comprar dólares, lo cual encarece la moneda y hace que el gobierno salga a controlar el precio, digamos, comprando moneda, ¿sí? Es una desconfianza estructural en el plan económico y en la continuidad de este sistema de bandas de flotación. El mercado ya no le cree al gobierno, ¿sí? Esto de las bandas ya caducó. Cuando vos intervenís tanto como tenés que intervenir es que las bandas te quedaron muy cortas. Cuando tienen que intervenir el Tesoro de Estados Unidos es que las bandas ya no sirven. Entonces dice, bueno, estamos esperando a que después de las elecciones esto definitivamente desaparezca, ¿sí? Y que sea de otra forma, en definitiva. Sea de última, que Estados Unidos diga cuánto vale el dólar. Hay una cuestión de fondo que es que históricamente a cualquier gobierno de Estados Unidos no le gusta que cualquier otro gobierno del mundo le ponga precio al dólar, ¿sí? Y mucho menos que sea el peso argentino el que esté por encima del dólar, en definitiva. Porque fue lo que estuvo pasando en el último año y medio, ¿sí? Producto del plan económico y del encarecimiento del peso, resulta que el peso argentino fue la moneda que más se apreció, ¿sí? Y eso al Tesoro de Estados Unidos, sea quien sea el que esté en la Casa Blanca, no le gusta. No le gusta que no sea el libre mercado, que en definitiva es lo que defiende este modelo, que no sea el libre mercado, digo, el que le ponga precio a la moneda. Si no le gusta que el gobierno regule en ese sentido. Pero bueno, vamos a esta cuestión. Gracias, chicos, por el gráfico. Muchísimo mejor que lo que me traje yo anotado. Pero un poquito para que vean cómo llegábamos a esta instancia en 2019, ¿sí? En ese contexto eran las elecciones de paso entre Macri y Fernández. El dólar saltaba de 45 pesos a 60 después de la elección, o sea, 33% más en 2 días. ¿Se acuerda? La gente se acuerda bien, sí. me acuerdo que hubo muchas versiones como que, viste, que aprendan a votar, era la versión que había circulado, viste, dejá que suba, que aprendan a votar. Las tasas habían subido del 63 al 74%, ¿sí? En el mercado se producía la fuga de depósitos en dólares y el derrumbe de bonos. Y el clima de la crisis de confianza total tras una crisis, digamos, de confianza en el gobierno de Macri en ese momento, que era el que estaba en ejercicio. Una crisis de confianza total después del resultado. La clave fue que no hubo intervención suficiente ni respaldo político, que es lo que hay ahora, por ejemplo, ¿sí? Y el mercado votó anticipadamente contra la continuidad de ese modelo. En 2021, que fueron las elecciones de medio término, con cepo pleno, o sea, en 2021 el cepo estaba a full, ¿sí? El contexto era una economía post-pandemia con una inflación al 50%, un cepo total, ¿sí? Recuerdo ese tema.
El dólar oficial estaba contenido, estaba en 100 pesos, pero el blue ya había subido 10% en la previa de las elecciones. Hay una cuestión de mira, fondo ya había que... subido como el 50% ya, ¿Cómo? ¿eh? Hay, entre gobierno y gobierno un 50%, Sí, no, es una cosa, ¿no? son los saltos justamente. Lo que genera cada elección es un punto de quiebre y hace que el dólar, digamos, suba mucho, nunca se queda estático en ese sentido, no. ¿sí? Las tasas en ese momento mantuvieron un nivel real negativo de 38%, negativo, ¿sí? El mercado se refugió en el dólar paralelo y en las acciones locales, y el clima en ese momento era de tensión acotada por el control cambiario y las restricciones que había, más allá de que era época de pandemia, eso estaba todo como bastante. Sin embargo, la economía venía demostrando una contracción y una retracción muy, muy fuerte, producto que en definitiva termina eyectado Alberto Fernández de la presidencia, ¿sí? La dolarización fue más defensiva que especulativa en el sentido porque, por ejemplo, dicen, no, el modelo no aguanta, hay que dolarizarse, hay que aguantar esto porque después esto se viene una devaluación. En 2023 se produce la elección Milei-Massa, la presidencial. ¿Cuál era el contexto? El pre-balotage con inflación de 3 dígitos y reservas en la nada misma, ¿sí? El dólar blue trepaba en ese momento de 1.000 a 1.200 pesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 20% en apenas 10 días. La gente lo recuerda perfectamente, supongo yo. Sí, Las sí. tasas, las LELIQ, subían 133% nominal anual. Esto les hablaba de la suba de tasas que se está dando ahora, por ejemplo, ¿sí? Y el mercado tenía una expectativa de cambio de régimen monetario, que era el fin del peso si eso no aguanta más. ¿Por qué? Porque Milei decía, vengo a dolarizar todo, el peso es un excremento, el Banco Central va a volar por los aires, venía con esas promesas. Sí. Entonces, listo, pasamos al dólar, nos calmamos y somos directamente una sucursal, digamos, del Bank of America. ¿Sí? El clima entonces era de fuerte cobertura privada ante el cambio de gobierno. El mercado ya venía observando que iba a haber un cambio de color político e ideológico sobre todo. La clave fue la dolarización masiva, pero sin corrida bancaria abierta, que había sucedido sí en otros momentos, ¿sí? Y la gente iba y sacaba los dólares del banco, sacaba la plata del banco y decía, bueno, porque tengo miedo a que suceda lo que había sucedido hace muchísimo, lo que sucedió en Argentina hace muchísimos años, y que al día de hoy hay gente que lo sigue lamentando porque perdió mucha guita en esa cuestión del encerramiento que hubo, ¿sí? Sí. Exactamente. Bueno, así llegamos a 2025, las elecciones del próximo domingo. El contexto son las de medio término con programa en revisión, ¿sí? Y fuerte presencia del Tesoro de Estados Unidos. O sea, esta situación es la que por ahí difiere un poquito del resto. En realidad es todo tan similar, tan ¿Viste? parecido. Lo único que acá la inflación está contenida. Argentina es eso. Argentina es de punta a punta, es ir de un extremo al otro y volver para volver a hacer el mismo camino. A ver, pero Sí. ¿sirve en este contexto tener la inflación contenida? Y en esto, bueno, de la forma en la que está contenida, y es una apreciación muy personal, Sí, disculpen, sí. supongo que no, creo que no. ¿Por qué? Porque el consumo es reciente, las pymes están en retracción, Claro. la gente está guardando lo poco que tiene en definitiva. O sea, ¿qué difiere porque también hay que marcar esa diferencia del modelo anterior? Es que en el modelo anterior había muchos pesos sobrando, pero la inflación estaba como escalaba, era como muy vertiginosa, y lo que decía la gente era el peso que le quedaba rápido lo que tenía que ir a gastar para que no se devaluara. Claro. Entonces terminábamos con la alacena y la mesada de la cocina llena de latas, llena de Claro, la alimentos gente se secos, estoqueaba. ¿viste? Cosas así, o productos de limpieza, así, bueno, nos estoqueamos todo. De hecho, yo lo recomendé un montón de veces, Sí. años Sí. atrás acá, decía, che, Hay que bueno, estoquearse. Claro, la gente decía, bueno, a mí no me sobra para comprar dólares, ¿qué hago con el manguito? Y estoqueate, ¿viste? Alimentos no perecederos, productos de larga durabilidad, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero bueno, está bueno lo que acota Lodi, del paralelismo y la ciclotimia de la economía argentina. Vuelvo entonces, sí, perdón. Sí. No. Digo, en este contexto, como se está dando la cosa, Sí. bueno, dependerá del resultado del fin de semana también, mucho. Obvio. ¿No? Todos hablan ¿va a haber otra vez devaluación? Bueno, por eso es que justamente traigo todo este contexto y después cada uno, o sea, porque yo no tengo la bola Sí, de cristal, pero no sé qué va a pasar el claro, lunes, muchos están hablando ya de pero cuestión cuando decía hace un devaluatoria. ratito que el mercado ya votó, es porque ese mercado ya entiende que esto de las bandas de flotación ya no va más, No va más. y que después, bueno, el precio se va a definir, ni siquiera acá, el precio del dólar se va a definir un poco más al norte del continente, digamos, ¿sí? Así, a partir del dólar vale tanto, a partir del dólar vale tanto, y acá se acabó la discusión, o sea, y listo, la introducción es fuerte y no hay más discusión posible. Bueno, volvimos entonces a 2025, las elecciones de medio término, decía con programa en revisión y el Tesoro de Estados Unidos interviniendo fuertemente en la economía argentina, con un dólar mayorista en 1.475 pesos, un MEP y un contado con liqui en 1.540. A ver, 1.475, ya estamos ahí, o sea, a nada de la banda del techo superior de la banda de flotación. Exacto. El contado con liqui y el MEP ya están, de hecho, rompieron esa banda, en definitiva, con lo cual te da a entender más hacia adelante qué precio se está convalidando, ¿sí?
El mayorista 1.475, pero el contado con liqui y el MEP 1.540. O sea, se está convalidando un precio muy por encima del que el gobierno desea o quiere, o por lo menos contiene con los pesos que tiene, con los pesos que tiene y con los que compra dólares en el mercado, ¿sí? Las tasas en un descubierto bancario al 190,8%, que sería un 433% de tasa, ¿sí? El mercado compra neta diaria en 600 millones de dólares minoristas e importadores. El clima es de altísima desconfianza, pero aún sin ruptura de la banda, o sea, muy encorsetado, ya con lo último, llegando, o sea, la apuesta del gobierno es lleguemos al domingo. Lleguemos al domingo, está el Tesoro de Estados Unidos atrás, de última, si nos agotan lo que tenemos en el Banco Central, aparece Besen y compra pesos, digamos, en ese swap que empezó a funcionar con Argentina. Entonces, lleguemos al domingo, que esto no se rompan del domingo y después vemos, ¿sí? Y la clave será la intervención combinada, entonces, entre Caputo con el Tesoro y lo que pueda hacer el Banco Central como broker, digamos, financiero del Tesoro argentino, y Scott Bessent del Tesoro estadounidense para sostener el tipo de cambio hasta este domingo, bueno, en definitiva, lo que estaba comentando recién. Los paralelismos entre una cosa y otra son realmente muy, muy llamativos, ¿sí? Esto nos da a entender, digamos, que cada elección pone al sistema político, sea cual fuere, sea peronismo, kirchnerismo, peronismo kirchnerista, macrismo, no sé, Alberto Fernández, que no sé qué era eso también, claro. En definitiva. Eso, la verdad que hasta ahora se están preguntando. Yo siempre dije que fue una continuidad del macrismo, pero la verdad que creo que me quedé corto, en definitiva, así. Y esto encima, o sea, todas los costados ideológicos y sistemas políticos, planes económicos, sucumben ante una elección. ¿Por qué? Porque en definitiva es el mercado, es la economía la que te marca el tiempo y es la política la que termina adaptándose a eso, ¿sí? Javier Milei entró con, por nombrarle al último presidente, pero todos entraron con una plataforma de campaña bastante optimista, digamos, con mucha exhortación al optimismo, como dice, vamos a hacer esto, lo otro. Y después la economía te va guiando, con te va diciendo, la realidad misma de todos los días, te dice, bueno, acá. Y cuando no conseguís, por ejemplo, volumen político en el Congreso, terminás haciendo lo que te conviene, sí, y no lo que querías hacer o no lo que dijiste que ibas a hacer. Repito, habíamos llegado a este gobierno con la promesa de dolarización y un banco central por los aires, sí, y al día de hoy el Banco Central está comprando y vendiendo dólares, sí, para sostener, sostener el precio, o sea, para que vean un poquito la ambigüedad de la política. Pero bueno, así estamos, llegamos al próximo domingo, que me pareció interesante hacer este ejercicio, bueno, de elección tras elección, como habíamos llegado, claro, en la última semana, deciste, bueno. El tema, Guille, sí, que preocupa, a todos nos preocupa, es la cuestión después del 26. No solamente por lo que va a venir económicamente, sino como un gobierno que si no saca no hace buenos números desde lo político, se sostiene durante 2 años más. No, por eso. Entonces, de hecho, lo veníamos hablando hace semanas atrás con ustedes. Deciste, bueno, si esto es lo que tenés para mostrar al cabo de la mitad, ¿qué tenés para mostrar en la segunda mitad? A ver, el gobierno entiende que una buena elección, hablando en porcentajes, sí, arranca en 35%. Si sacamos el 35% de ahí hacia arriba, va a ser una buena elección. ¿Por qué? El gobierno va a ganar volumen, digamos, sí, en el Congreso. Va a ganar diputados, va a ganar senadores. ¿Por qué? Porque arranca muy de abajo, claro, básicamente. Pero no le va, si llega a sacar el 35%, no le alcanza para ser una primera minoría y para poder manejar esto. Ya tengo los senadores y los diputados suficientes para manejarme tranquilamente. Va sí o sí tener que acordar. No le queda otra. Siendo optimista, siendo el 35 al 38%, siendo optimista, va a tener que acordar sí o sí. Después está la de mala, deciste, bueno, siendo pesimista, si le va mal en ese sentido. Es un avance fuerte de la oposición que viene con agenda propia y viene con una agenda bastante variopinta, porque tenés una oposición detrás del peronismo-kirchnerismo, tenés una oposición que se empieza a armar ahora desde Provincias Unidas, sí, tenés también los bloques provinciales, cada uno por su lado, defendiendo los intereses, qué sé yo. O sea, entonces, la verdad que va a ser un mapa bastante caótico y complejo. Y va a tener que echar mano a la negociación del gobierno, que es algo que, le costó mucho. Parece que le cuesta mucho la palabra, pero en la práctica no tiene problemas. En la práctica, cuando tiene que negociar, va, listo, perfecto, cierra algo acá rapidito, necesito que me votes esto, acuerda esa votación. Claro. Después otra vez, viste. Claro, lo único que decían que era mal pagador. No, sí, de hecho sí, de hecho es muy mal pagador. Por eso llegamos a esta situación. Bueno, por ahí todo esto le sirve, ¿no? Por ahí aprendió en este tiempo a, no sé, negociar. Lo que está claro es que justamente por haber negociado mal, por haber sido mal pagador,
después de esta elección, y ya lo anticipó Javier Milei, hay que ver si lo cumple también, van a haber cambios. Cambio de gabinete, o sea, cambios en el gabinete, cambios en las formas también. Se habla de que Santiago Caputo por ahí puede ejercer un rol más político y ya en primera persona y no ser el monotributista que asesora por lo alto. O sea, claro. Entonces, yo creo que se vienen cambios porque 2 años más de esto y está difícil. Está difícil observarlo y proyectarlo. Y bajar un poquito la soberbia también, Totalmente, ¿no? totalmente. Bajar un poquito y negociar y, no sé, recorrer Queremos también la paz, queremos paz Argentina. mental y que nos Claro. den 6 meses de estabilidad para crecer. Nada más. Porque en definitiva estamos todos ahí nosotros. Exactamente. En el fondo estamos nosotros. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? A veces en el fondo del piteo o en el fondo del... De las dos maneras, ¿eh? Literal, Ahí sí, literal. literal. Gracias, Guille. Un gusto, como siempre. Guillermo Báez, periodista de La Redacción.